Bueno, bienvenidas a la clase número 2. Hoy vamos a hablar sobre decoloración. Sí, ayer estuvimos hablando sobre el círculo cromático, como para que nos queden claro cómo funciona, cómo se mezclan los colores, qué son las alturas de tono, los reflejos. Y bueno, una vez que tenemos claro eso, ya podemos empezar a entender cómo funciona la decoloración y después cómo va a funcionar la neutralización, ¿sí? Bueno, la decoloración entonces es un proceso de extraer los pigmentos naturales o artificiales del cabello. Como decoloración en realidad es extraer pigmentos naturales del cabello. Y después se conoce como decapage o barrido, a la acción de extraer pigmentos artificiales, ¿sí? El procedimiento es el mismo, lo único que va a cambiar va a ser la base sobre la que yo voy a trabajar, ¿sí? Que puede ser una base natural como puede ser una base artificial. Esa Buen sería, día. buen día, sería la diferencia, pero el proceso es el mismo. Cuando yo realizo una decoloración puedo utilizar polvos decolorantes, y en una época se usaban los aceites decolorantes, ¿sí? Los aclarantes también sirven, pero aclaran pigmentos, ¿sí? Es como que los diluyen. En cambio, la decoloración los extrae, ¿sí? Para esto nosotros tenemos que recordar que el cabello tiene 3 capas, y para ir a extraer esos pigmentos tenemos que atravesar la cutícula y llegar al córtex, y ahí es donde se alojan los pigmentos. Por eso la decoloración es un proceso sumamente alcalino, porque tiene que ablandar las cutículas del cabello para poder ingresar al córtex, que es donde está la melanina, que la melanina son los pigmentos del color del cabello. Estos pigmentos pueden ser naturales, que son los que nosotros vemos, o artificiales cuando el cabello fue tratado con tintura, ¿sí? Entonces, para atravesar esas capas de cutícula, va a tener que ablandarse la cutícula, abrirla, y que el decolorante pueda actuar por la acción de un polvo decolorante que está hecho de sales alcalinas, y la acción de un oxidante, que juntos van a provocar una combustión y van a ir eliminando la melanina, ¿sí? Los pigmentos, ya sean artificiales o naturales. Bueno, como ven, el proceso es bastante agresivo, por lo que después de una decoloración el cabello pierde bastante masa, ¿sí? de su forma original. Es como ustedes van a notar que quedan finos, ¿sí? Que quedan más finitos, que quedan como porosos, porque bueno, la decoloración tiene un pH 11, 12, ¿sí? Es bastante alcalina. Bueno, una vez que yo realizo una decoloración, voy a obtener diferentes fondos, como hablábamos ayer. Nosotros ayer lo que decíamos era lo que había debajo del cabello, ¿sí? Nosotros dijimos, bueno, debajo de acá, donde dice tonos y fondos, debajo de un negro va a haber rojo, debajo de un castaño oscuro va a haber rojo, debajo de un castaño, un 7, va a haber todas estas tonalidades, esta gama de tonalidades, del rojo al amarillo pálido. Esto yo lo puedo observar cuando hago una decoloración. Cuando hago la decoloración, ¿qué va a pasar? Voy a ir observando, depende en donde yo me sitúe en la altura de tono, voy a ir observando los distintos fondos y las distintas etapas de la decoloración. ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos bien? Bien. Los fondos van a depender de la base que yo tenga. Y si es una base natural, enseguida voy a llegar a colores claritos. Si es una base teñida, me va a costar un poquito más, porque los pigmentos son diferentes, los pigmentos artificiales que están fijados en el córtex son distintos,
y tratan de, son más difíciles de extraer, o sea que una decoloración no me va, quizás no llegue, voy a tener que hacer 2. Y si ese cabello tiene un proceso de formol, voy a tardar también más, y también van a sentir que cuando empaquetan ese cabello con decolorante, empieza a aumentar la temperatura, o el producto es como que se empieza a licuar, ¿sí? Se licúa cuando empieza a caer como gotitas, es como, pareciera como que se corta el decolorante. Eso pasa porque es la reacción de los componentes de la deco con lo que es el formol, ¿sí? Entonces, cuando uno tiene que realizar una decoloración, ya sea para mechas o para un trabajo técnico o un barrido general, tenemos que hacer una mecha de prueba, ¿sí? Para ver en el estado o que se encuentra ese cabello, porque a mí la clienta siempre me va a decir, no, me teñí hace mucho, ¿sí? Y ese hace mucho puede ser 3 meses o 2 meses, depende de lo que ella considera mucho. Entonces, yo tengo que saber que el formol en el cabello dura 6 meses, ¿sí? Por más que ya el efecto se le haya ido, el efecto del alisado. Pero en el cabello permanece durante 6 meses. Entonces, ¿cómo funciona el formol en el cabello? Lo encapsula, ¿sí? Es como que lo envaina, lo encierra, y es más difícil penetrarlo, ¿sí? Como dijimos recién, si yo tengo que hacer una deco, tengo que atravesar cutículas y llegar al córtex. Si tiene formol, ¿qué va a pasar? Va a estar encapsulado por la lámina del formol. Si el cabello no es que solamente queda encapsulado en la parte externa, sino que se puede filtrar parte del producto por dentro. Entonces es como más difícil todavía llegar al córtex, que sería como el corazón del cabello. Esto ténganlo en cuenta, porque a veces uno se frustra porque no llega a los fondos que quiere, pero también tiene que ver no solo la calidad del cabello, sino los trabajos que tengan, ¿sí? Por eso, para realizar una deco, lo importante es el diagnóstico y mecha de prueba. Entonces yo ahí me voy a garantizar de que ese cabello, cómo está el cabello que tiene y a qué resultado puedo llegar lo más real posible, ¿sí? Porque si no me arriesgo a hacer un trabajo y después en el medio me va a surgir esto, me puede quedar una parte naranja, me puede quedar una parte amarilla, y encima me quedan todas líneas transversales, ¿sí? Todas así. No me quedan, si me quedaran como las mechas, genial, pero en realidad me van quedando atravesadas, Por se capas, van, claro. claro, por capas, y se va viendo como una escala así, como esto que está acá. Entonces, bueno, para que eso no pase, y si pasa, poder solucionarlo, lo ideal es hacer una ficha de diagnóstico para hacerle todas estas preguntas a la clienta, que me conteste obviamente con la mayor sinceridad, y porque obviamente es beneficio para ambas, para ella, para yo poder seleccionar los volúmenes y los tiempos y las técnicas adecuadas, y para mí, para ahorrarme tiempo y dejar un trabajo bien, ¿sí? Claro. Hola, buen día. Buen día. Claro, aparte que igualmente lo que tiene bueno la radiografía de color es eso, de que te permite, a pesar de lo que le dice la clienta, ver todo lo que pasó en ese cabello. Claro, ver si es verdad lo que me dice. Claro, Porque exactamente. a mí me han dicho, yo me doy cuenta enseguida cuando el cabello está tinturado de negro o tiene un color oscuro. Porque el brillo es diferente, no es un brillo natural. Y si lo pones a trasluz vas a verlo súper rojo. Entonces ahí ya te está diciendo que está teñido. No es que si te dijo, bueno, me teñí hace 3 meses, 4 meses, 6 meses, tengan en cuenta que el cabello crece 1 centímetro por mes. Entonces, 6 meses son 6 centímetros aproximadamente. Y no es todo el largo del cabello. Entonces, en esos 6 centímetros yo voy a tener el formol o el color oscuro. Y en el resto me va a quedar amarillo y en esos 6 centímetros me va a quedar rojo. Entonces, eso está bueno para anticiparme a lo que va a pasar.
Siempre que hago los trabajos, siempre pasa lo mismo. Nunca encontré de decir, bueno, no, lo hago porque me va a quedar distinto. Y no, siempre es el mismo resultado. Así que no va a haber sorpresas. Siempre se van a encontrar con fondos de los rojos a los amarillos. No va a aparecer otros fondos, excepto que se hayan hecho colores fantasías, que a veces pasa que los verdes se traban, que son difíciles de sacar, verdes y azules, pero porque no son pigmentos que son pigmentos naturales. Todo lo que sea trabajos de colores fantasías que quieran renovar o barrer, lo pueden hacer con superaclarantes, que es un diluyente de los pigmentos, en este caso los artificiales, y no necesitan hacer una decoloración, ¿sí? Con un aclarante y un oxidante se barren perfecto. Y no castigan tampoco el cabello. Así que la decoloración entonces es extraer los pigmentos de manera natural o artificial. Acá dice guía de etapas de decoloración. Obviamente que es una guía y es un aproximado, porque dependiendo de donde yo me pare en la altura de tono, va a ser la aclaración que yo voy a obtener. Entonces van a ver que vamos a ir de los más oscuros a los más claritos. Ayer estuvimos viendo los distintos porcentajes y reflejos que voy a obtener. Bien, ¿alguna duda o algo que quieran saber hasta acá de la deco? ¿No? ¿Seguimos? Bueno, formulaciones. Para preparar un decolorante, nosotros vamos a necesitar entonces polvo decolorante, como se ve acá, en este caso, bueno, puse un Misue, y oxidantes. ¿Sí? Como dijimos, el polvo decolorante está hecho a base de sales, entonces es muy alcalino, a propósito, para poder abrir la cutícula y poder llegar al córtex. Y los oxidantes contienen peróxido de hidrógeno, que junto con el polvo decolorante lo que hacen es una combustión, hacen que se ablande el cabello y se diluyan los pigmentos, ¿sí? Pero hay un tema, porque hay diferentes tipos de peróxidos, ¿sí? Tenemos bajos, que van desde el 10 hasta el 40. De acuerdo en realidad hasta el 100. Sí, van hasta el 100, pero nosotros vamos a usar 40. 50, más de 40, en realidad se utiliza para, ¿cómo se llama? Para pelucas, para... Ay, se me fue el nombre. Para extensiones, ahí está. Para ese tipo de trabajo. Pero no para un cabello natural, porque hasta el 40 la piel tolera, ¿sí? 50 y 100 quema. Es como que estés poniendo... Ampolla. Y la piel sobre todo. Ampolla, irrita el cuero cabelludo. Exacto, Claro. No es apto para el uso sobre la piel. Se utiliza, la forma correcta es hasta los 40. Y acá les presento distintas proporciones de formular. 1 más 1, 1 más 2 y 1 más 3. Pero me voy a quedar con los oxidantes. Los oxidantes van a venir entonces del 10 al 40, ¿sí? La diferencia, esos 10 volúmenes, es la concentración de oxígeno dentro de ese peróxido, ¿sí? Entonces, si me dice al 10, significa que está al 10% por litro. Tiene poca cantidad. Entonces, cuando yo lo mezclo, va a durar más tiempo. O sea, se va a ir liberando ese oxígeno lentamente, ¿sí? Porque tiene poquito. Tiene una duración aproximadamente de 1 hora. Después que se libera todo ese oxígeno, ya no tiene poder de oxidar el oxidante, porque ya se quedó sin oxígeno. Si sigue aclarando, en realidad va a ser por acción del oxígeno del ambiente, ¿sí? No por el oxígeno del volumen, del peróxido. Ahora, si yo me voy a un oxidante de 20 volúmenes, ya va a tener un poquito más,
Entonces, cuanto más volúmenes tenga, más rápido va a ser la liberación de ese oxígeno, ¿sí? Esa liberación tiene un tiempo. Dijimos, a los de 10 volúmenes tiene 60 minutos aproximadamente de duración. 20 volúmenes, 40 minutos. 30 volúmenes, media hora. Y 40 volúmenes, 20 minutos. ¿Sí? Imagínate, yo supongo que a los 50 volúmenes debe ser 10 minutos y a los 100 volúmenes debe ser 1 minuto. ¿Sí? Porque significa que cuanto mayor volumen tiene, más rápido se evapora, se va. El oxidante es como muy volátil. Una vez que vos se entra en contacto con un producto alcalino, lo que hace es liberarse. Si se libera al ambiente, se pierde, ¿sí? Pierde esa acción, esa fuerza. Entonces ahí está el tema, que a veces muchos quieren hacer decoloraciones profundas con oxidantes de 40 en 20 minutos. Y el cabello lleva un tiempo en poder abrirse, ¿sí? En poder ablandar esa cutícula. Aproximadamente tarda 10 minutos en abrirse, en ablandarse la cutícula, y recién ahí empieza a aclarar. Entonces, si yo uso un oxidante de 40, iba a estar 10 minutos tratando de romper la cutícula y le va a quedar 10 minutos solo para aclarar. Entonces, yo puedo llegar a grandes, o sea, a altas alturas, a altos fondos, utilizando oxidantes más bajos. La desventaja es que voy a tardar más, pero la ventaja es que voy a cuidar la salud del cabello, ¿sí? Yo esto lo empecé a implementar hace poco. Yo era de las que trabajaba con 40 volúmenes, empaquetaba y lo dejaba, hasta que no llegaba al fondo lo dejaba, lo controlaba para que el cabello no se me sensibilice y nada más. Pero cuando empecé a interiorizarme con el tiempo y con la salud del cabello, empecé a cambiar la manera de trabajar y a usar estas fórmulas, y obtuve resultados distintos. Empecé a trabajar con oxidante de 20 y de 30, a reponer el producto, a dejarlo que trabaje, y tranquilamente aclaraba y el cabello me quedaba perfecto, ¿sí? Entonces, si uno está acostumbrado a trabajar con oxidantes altos, puede probar de trabajar con oxidantes más bajos y van a ver que van a llegar a los mismos resultados en un poquito más de tiempo, ¿sí? Y la salud del cabello se prioriza. Entonces, las fórmulas que yo puedo utilizar puede ser 1 más 1, 1 más 2 y 1 más 3. Este 1 más 1 sería una parte de decolorante y una parte de oxidante. Igualmente cada decolorante tiene en su packaging, dice mezclar con tanto. Por ejemplo, el de Isue, creo que este sobre se mezcla con este es de 70 me parece, con 120, ¿sí? 140, así que sería 1 más 2 en ese caso. Pero las formulaciones tienen que ver con los trabajos que yo quiero realizar, ¿sí? Eso es muy importante, eso tampoco lo tenía en cuenta. Entonces, 1 más 1 me va a dar una pasta. Voy a poner una parte de colorante y una parte de oxidante. Yo voy a obtener, la mezcla va a ser como pastosa, ¿sí? Igual tiene que quedar como una textura pastosa, pero que me permita deslizarlo, ¿sí? Como para trabajar un balayage o mechas, por ejemplo. Claro, a mano alzada. A mano alzada, exacto. El tema de 1 más 1 es que al estar más concentrado el decolorante y el oxidante, va a aclarar muchísimo más rápido, ¿sí? Porque es 1 más 1, es una parte de decolorante y una parte igual de decolorante. Entonces todo ese oxidante tiene todo ese decolorante para actuar. Va a ser mucho más concentrado. Y la textura espesa me sirve para poder trabajar, como dijo acá Erika, para trabajar a mano alzada, donde no se me va a, ¿cómo se dice? A manchar. A manchar, a pasar esto de... A chorrear, claro. Exacto. Que el paquete no se hinche.
¿sí? Tiene todas esas ventajas trabajar, pero también tengo que estar alerta porque está súper concentrado. Por eso podemos utilizar un volumen de 20, de 25, de 30 volúmenes, ¿sí? Un volumen bajo dentro de todo. Pero sé que va a aclarar mucho más rápido. Entonces, para trabajos finos, para trabajos delicados, donde quede la marca donde yo aplique el pincel o esponja, voy a usar 1+1. Y la fórmula que me da la pasta. El 1+2, donde yo voy a poner una parte de decolorante más 2 partes de oxidante, voy a obtener ya una fórmula más cremosa, ¿sí? Esta fórmula cremosa me sirve para hacer grandes decoloraciones, o en grandes superficies, perdón. Por ejemplo, un balayage, ¿sí? O un barrido, o una deco global, donde yo tengo que barrer grandes cantidades de cabello. Puedo usar bandas o puedo usar papel, pero al tener que trabajar toda una cabellera, ya la consistencia tiene que ser más similar a la de una tintura, ¿sí? El poder obviamente del oxidante acá baja porque está por partida doble, o sea, se pone 2 veces más de oxidante, y bien hay más cantidad de oxígeno, pero hay menos cantidad de decolorante. Entonces la acción es controlada. Y el 1+3, ya tenemos una parte de deco y 3 partes de oxidante, sirve, le va a quedar más bien líquida esta preparación, y se utiliza para barrer reflejos fríos, o hacer decoloraciones suavecitas como para emulsionar y eliminar reflejos. ¿Vieron cuando, por ejemplo, hacen una emulsión y se fue el color, qué sé yo, a verde, a violeta, o quedó muy gris, o quedó muy oscuro? Entonces yo puedo hacer esta preparación en bacha, le agrego un poquito de shampoo y enseguida lo elimino. ¿Sí? Esas serían las 3 formulaciones y 3 distintas maneras de trabajar. Porque a veces hay profesionales que trabajan de una manera y después cuando uno presenta técnicas distintas, es como que les da miedo porque no saben el resultado que van a obtener. Pero desde la explicación es más fácil, y los animo a que se animen a cambiar esa manera de formular y de preparar. Bueno, otro tema. Entonces, diseños, tipos de cabello y oxidantes. Acá, bueno, en diseños, ustedes vieron que hay un montón de diseños para trabajar un cabello, ¿sí? Tenemos diseños que pueden estar hechos con gorro, que pueden estar hechos con papel, con bandas, y después lo que se está usando mucho son los diseños de balayage. Entonces esto lo puse acá porque de acuerdo al diseño, como dije recién, va a ser la preparación que yo voy a tener que hacer, ¿sí? Por ejemplo acá. Otro consejo: cuando uno prepara mechas, que tiene que trabajar toda la cabeza y a veces no llega con la preparación, o a mitad de camino me faltó el lateral, me faltó la cúspide de empaquetar, vuelvo a preparar oxidante. Lo ideal es ir preparando de a poco, ¿sí? Hasta 2 veces, 3 podría llegar a preparar. Porque cuando yo empiezo a trabajar, por ejemplo, por la zona de atrás, enseguida empieza a actuar. Ni bien yo lo pongo en contacto con el cabello, ya eso empieza a oxidar. Y cuando quizás llego al frente, me quedé sin deco, o me queda muy poquito, y por no preparar a veces le agregan oxidante. Pero yo tengo que usar la misma fórmula para todo el cabello. O sea, si yo usé 20 volúmenes atrás, bueno, puedo poner 20 volúmenes adelante o 30 volúmenes, porque cuando yo llegue a la parte de cúspide, la parte de atrás seguramente ya está. Entonces, para nivelar, puedo acelerar ahí el proceso, o utilizar la misma fórmula, ¿sí? Y una vez que llegue al fondo deseado, retirar el polvo decolorante del cabello, ¿sí? Como para cortar la acción,
porque si no, el decolorante sigue actuando. No es lo mismo que la tintura. La tintura, una vez que cumplió el ciclo de los 40 minutos, ya Sí, se estanca. más. Claro. En cambio, el deco sigue actuando. Puede actuar hasta que se termine el oxidante. Y como dije, si no hay oxidante, actúa por el oxígeno del ambiente, entonces puede seguir actuando. Entonces, Inclusive, sí, perdón, ¿no? Quiero sacarme la duda. Es una duda, pero no es una duda porque lo he visto en cabellos. Inclusive, sigue mal actuando. enjuagado, aunque vos después tintures y toda la historia, y con un mal sellado, sigue trabajando cada vez que se lavan la cabeza o cada vez que aplican calor. Sí, Y destroza la fibra capilar. sí, sigue. Es como que eso es como un pulidor, digo yo, que va comiendo, y por eso hay Aparte que que eliminarlo en el como lavado. penetra hasta la base del cabello, no es tan fácil de sacarlo. No, con un buen lavado, 2 lavados de shampoo neutro se 2 elimina. lavados, 3 lavados, Sí, claro. sí, bien, hasta que se elimine No con una completamente. enjuagadita en la bacha. No, no, no. No, no, hay que enjuagar después de una deco, hay que enjuagar muy bien la cabeza, porque si quedan restos, eso sigue actuando y encima me va a hacer reacción con la tintura que yo le quiera poner después para neutralizar. Vieron que a veces uno, si enjuaga así nomás o no lava, en donde la tintura toca el decolorante, enseguida se pone violeta o cambia de color. Eso es porque significa que hay decolorante, y el decolorante y la tintura no son complementarios. Entonces enseguida reacciona. Por eso a veces pasa cuando se hacen decoloraciones globales, sobre todo en cabellos cortos, que quedan manchadas. Hay partes que agarra la tintura y hay partes que no. Bueno, en donde no agarra la tintura es porque seguramente hay restos de decolorante. Por eso hay que hacer 2 shampoos profundos para eliminar, sobre todo de la piel, porque la piel absorbe también producto, ¿sí? No es a simple vista. Yo veo acá que no hay nada, pero quizás por debajo absorbe la piel, sobre todo si estuvo mucho tiempo con el producto. Bueno, entonces, cuando yo me quedo sin producto, voy a renovarlo, ¿sí? Porque si uso el mismo, ya ese poder de aclaración ya lo fue perdiendo. Recuerden que el oxidante tiene un tiempo, tiene un pico de acción y después baja. Por ejemplo, si el oxidante es de 30 volúmenes, va a tener, y dura 30 minutos, va a tener 15 minutos que va a actuar con toda su potencia, ¿no? Y después de esos 15 minutos va a bajar. Entonces va a seguir aclarando, pero más lentamente. Entonces eso también tengo que tener en cuenta. Si yo uso ese mismo producto después de los 30 minutos, no va a tener el mismo poder de aclaración que cuando empecé por nuca y continúo por cúspide. Entonces lo recomendable es preparar un bols normal y después continuar, ¿sí? Porque es el tiempo que nos va a ir llevando cada zona. Es lo mismo, es preferible que preparen 2 bols, ¿no?, de producto, preparo uno, lo utilizo, después vuelvo a preparar otro, y no preparar un bols grande que me sirva para aplicar en toda la cabeza, que no va a ser lo mismo que cuando aplique por el primer lugar donde empecé que donde terminé, ¿sí? Porque por más que prepare demasiado producto, recuerden que eso una vez que se mezcla empieza a actuar, entonces va perdiendo la fuerza de aclaración. Bueno, acá es un trabajo de mechas, entonces la mezcla, ¿cuál sería la recomendable? En este caso que está aplicando acá mechas localizadas. Y para mechas localizadas sería 1 por 1. Perfecto, 1 por 1. Bien. En No este veía, caso, ¿sí? no veía la flechita, por eso. Ah, esta, en este caso. En este caso, ¿qué trabajo ven? Donde dice Malaya. chocolate, caramelo, miel, cinnamon. Yo solo las veo a ustedes, chicas. ¿No ves la pantalla? Sí, veo ahí cambio, ahí te veo a vos nomás. Ahí cambio, nos veo a las 4 y nada más. Y Fíjate si que tiene cambio, que estar.
Sí. La veo a... Hoy me aparecía, pero ahora no me aparece. Ah, acá, a ver. En sí, donde ahí están abajo. todas las caras, tiene que estar la pantalla compartida. Ahí. No, me aparece donde estás vos sola. Si no tenés Diseños que y tipo de abrirla, cabello y que aparezcan oxidantes. todos. En los 3 puntitos de arriba te fijas. A ver, para. Tiene que estar. Voy, ahora me paro. Sí, ahí en la pantallita, en los 3 puntitos, acá. En los 3 puntitos de ahí. Bueno, bien, balayage, perfecto. Todos ustedes ven que tiene un trabajo de balayage porque se ve mucho más claro en puntas y se ven algunas mechitas, ¿sí? Para hacer estos trabajos también hay distintas técnicas. Podemos usar la del batido, que es la del cardado, que es la más usada. Se puede usar secador, se puede usar intercalado, bueno, colitas, varias. Pero lo que yo les quiero decir acá en este caso es que para llegar a estas alturas no voy a tener que trabajar ni la misma fórmula ni utilizar el mismo oxidante. Por ejemplo, nosotros en donde hice chocolate, vemos que tenemos un color, supongamos que es natural, 4, 5, 4. Y vemos que tiene un balayage muy suave, ¿sí? Supongamos que la clienta nos pide este trabajo. ¿Ustedes qué volumen trabajarían y qué fórmula? Con un 10, Sí, con un volumen 10 Con- y haría con 1 más 2. perfecto, Tal cual. perfecto. Porque no tengo que aclarar demasiado, Mucho, claro. ¿ven? Que a lo sumo ahí habrá un tono y medio, no hay tanto. A ver, ¿qué pasó? ¿Hay alguien en el chat? Ah, pero no puedo leer el chat. Sí, muy poquito. Bueno, en la ¿Querés que me parte fije? de caramelo, acá estamos suponiendo de que es un cabello natural, que no tiene alisado, ¿no? Que es un cabello ideal para trabajar. Ahora ya si es un cabello Sí, procesado, y ya es otro puedo tema, subir. sí. Exacto. Es otro tema y otra clase. Tengo que subir el porcentaje de oxidante, en este caso. ¿Sí? Y en el miel y en el ceniza, ¿qué hacemos? Y ahí ¿Podemos con usar 20 20 O 30. Con 30. o o 30? 30, claro. Perfecto. O los dos, primero uno y si no llega el otro. Perfecto. Sí, sí, eso. Tienen que perder el miedo de usar oxidantes distintos, ¿sí? Porque ustedes están ahí trabajando. Una cosa es lo que dice la teoría y otra cosa es después con lo que yo me encuentro en la práctica. En la práctica, sí, tal cual. Exacto, porque yo te puedo decir, sí, un cabello natural, te aclara hasta 8 tonos, todo lo que quieras. Pero si en el medio te aparece un alisado, o si en el medio te aparece un fondo rojo, o un negro, o un resto de fantasía, ya se cae toda la teoría abajo, ¿sí? Tengo que personalizar la El formulación para trabajo. esa clienta que yo tengo adelante. Entonces, lo ideal es conocer todas estas técnicas para yo poder después seleccionar y elegir la correcta, o la más apropiada para en ese caso. Bueno, y acá yo puse esta fotito que ven que hay mechas y de este lado es como que quedó más, le falta. Ven que acá Sí, tenemos tal como cual. un fondo En 7, la raíz está como más naranja. más naranja y acá mejor. Sí. Esto a veces pasa cuando se hace retoque de mechas, ¿sí? Sobre las mismas mechas que ya tenía la clienta y no se llegó al fondo deseado, ¿sí? O sea, lo lavaron antes. No tengan miedo de pasar
el fondo amarillo. Eso iba a decir yo. Pienso yo que a mí no me tocó todavía hacer retoque pero a mí me daría miedo que quede como, que se corte. Los colores. No solo de dos No, colores. no, sí. Quedaría más de dos colores por el mismo miedo a no pasarme, a que estropee o corte o que quede A la muy blanco. barrera. Claro. A la barrera de decolorante sobre decolorante. Claro. Que lo estropee o que estropee el pelo cuando se pasa, ¿viste? Claro, a mí me pasa lo mismo. A mí me pasa lo mismo que a ella. Me da el miedo en el retoque de raíz que se haga una barrera de decolorante sobre decolorante y que a partir de ahí se quiebre el pelo. Claro. Bueno, un secretito para eso es agarrar el cabello así como está acá, en bandas, ¿ven? Hacer el tejido o en bloque, de acuerdo al diseño que ustedes hagan, y aplicar el deco medio centímetro sin tocar el crecimiento y medio centímetro sin tocar donde comienza la mecha. Porque el deco lo que hace es esto, es expandirse, ¿sí? Entonces, por esa misma expansión y por la forma del cabello, que es cilíndrica, va a acercarse, ¿sí? Entonces, si yo aplico, por ejemplo, crecimiento y hasta donde empiezan las mechas, y lo más probable es que toque el inicio de la mecha y lo sensibilice y pueda llegar a cortarlo. Para cortarlo tiene que pasar más de 1 hora, y también tiene que ver el oxidante. Entonces, y otra cosa, nunca toquen el decolorante con el crecimiento, con la piel, nunca. Porque Claro, si yo lo dejo medio centímetro, ya les digo, por acción del oxidante se va a expandir y va a llegar solo al crecimiento, te va a quedar como si viniese bien desde el cuero cabelludo, pero vos no lo tocás. Porque vos en donde lo tocaste, ya estás sensibilizando la piel, y la clienta después no tolera otra reposición de decolorante. Entonces, conviene en ese caso realizar la fórmula 1+1 que queda bien espesa, y yo concentrarme en medio centímetro para abajo y medio centímetro antes de que comience la mecha. Entonces, la mecha, la formulación va a estar bien concentrada, va a estar en un paquete. Entonces, cuando eso empieza a trabajar, enseguida aclara. Y tratar de dejarlo hasta llegar al fondo indicado, porque si a mí me pasa esto y yo lo lavo, después no voy a poder solucionarlo en bacha, ¿sí? No. Yo en mis comienzos, yo creía que ponía un 10-1 y lo zafaba. Te digo, cuando recién empecé. Y no pasaba eso. ¿Por qué no pasa? Porque si el fondo no es el mismo, por más que yo le ponga un extra aclarante, no me va a quedar igual, ¿sí? Para que me quede igual tengo que estar en el mismo fondo, ¿sí? Si yo quiero 10, tengo que llegar a fondo 10. Si yo quiero 9, tengo que llegar a fondo 9. En este caso hay un fondo 7, 7,5 casi, y en la punta vemos que tenemos un 9. Entonces todavía le faltó aclarar ahí, a ese cabello. Por eso quedó así, ¿sí? Si ven que ustedes ya llegaron, ¿no? O en la nuca ya llegó, o en los laterales ya llegó, y en el resto quizás falte, limpien donde ya llegó, lo pueden limpiar con servilleta, lo pueden limpiar con una toalla vieja, y le aplican una crema ácida o una crema de enjuague como para que se corte la acción. Y le den tiempo al resto, ¿sí? Porque a veces aclara desparejo por diversas causas, o usé el mismo oxidante, y bueno, obviamente que la primera parte de donde yo empecé va a aclarar mucho más rápido que la última, ¿sí? Por una cuestión de tiempo. Entonces, traten de trabajar así. Y lo ideal es, si yo estoy haciendo un trabajo de mechas o de balayage, no perder la vista, ¿sí? No irme a hacer otra cosa, o trabajar en otra cosa, y después volver, ¿sí? Porque influyen muchas cosas. El calor es, por ejemplo, ahora en verano, se aceleran más los procesos de decoloración, simplemente por el calor del ambiente.
También tengamos en cuenta el cabello de la clienta, si es un cabello fino, si es un cabello mediano, grueso, por cómo nos dio el resultado del diagnóstico que le hicimos. ¿Sí? Entonces no tenemos que dejarla, bueno, listo, la dejo 40 minutos, que es lo que actúa el oxidante, y vuelvo. No, porque en el medio puede pasar que tenga, como les dije, formol, y eso empieza a levantar temperatura, o se me corte el producto, o se me manche, o la clienta se mueva, tengo que estar ahí al lado de ella. O de reojo mirarla, ¿no? Si no quieren estar al lado haciendo... Sí, lo ideal es ir controlándola, controlando cómo va la decoración todo el tiempo. O sea, Exactamente. no estar todo el tiempo minuciosamente encima, pero No, cada pero 5 cada o 10 10 minutos hay que estar minutos, mirándola. exacto, Ujú. voy, miro, chequeo, todo bien, listo, y sigo. Puedo hacer otra cosa, pero no dejen sola las deco, porque, Porque así se evitan accidentes. exacto. Bueno, a ver si pasa la otra. Ahí está. Bueno, momentos de preguntas. ¿Alguna pregunta con respecto a lo que estuvimos viendo? Yo tengo una consulta. Dale. Por ejemplo, si te empieza a pasar esto, que le empieza a hervir la cabeza, que sentís que tiene caliente la cabeza, que te das cuenta que ponele tiene alisado algún producto, ¿qué podés hacer? Y retirar el producto. Retiramos el producto, Retirar pero el producto, o si está empaquetado, abrirlo, sí, ¿viste? Abrirlo y moverlo. Si no está empaquetado, tratar de mover el cabello, de airearlo, porque a veces al estar concentrado, ese calor que vos sentís es el oxidante que está actuando a full. Entonces, si yo abro el paquete, es como vos vas a ver que se libera y al ratito pasó. Si bien, sigue levantando temperatura, bueno, ahí sí lo retiro. claro, Puedo y volver a aplicás preparar. ¿Cómo? De nuevo que no escuché. algún producto en especial después de eso. Y sí, después tenés que nutrirlo a full, porque es como que además de ablandar el cabello, lo está sensibilizando muchísimo, porque tiene mucho Claro, ¿se calor. puede aplicar ácido hialurónico? Sí, hialurónico o la crema ácida es lo ideal para restablecer el pH. Y si pasa esto de levantar temperaturas, porque tiene formol, Claro, ¿sí? O algún alisado. componente en el cabello que hizo que levante. Cuando uno hace una deco, tiene que masajear y dejar, lo ideal es al aire libre, ¿no? Pero si uno va a utilizar el sistema de los paquetes, tocarlos a los paquetes, es lo que decíamos recién, testearlo, tocar, si va bien, genial. Y si está levantando temperatura, abrir el paquete, masajearlo, van a ver que ahí va a bajar, porque lo que necesita es eso, es liberarse el oxígeno, y después lo pueden volver a cerrar. Pero ahí hay que chequearlo. En otros casos pasa que se corta y empieza a hacerse líquido el producto. También tiene mucho que ver la calidad del decolorante. ¿Sí? Eso es fundamental. Los colorantes, los decolorantes más baratos están hechos con sales, ¿sí? No tienen amoníaco, tienen productos alcalinos. Y los más caros tienen otros componentes. Si bien están hechos también con sales, son sales que no te castigan tanto el cabello. Y tienen otra composición. Lo que no dije acá es que se pueden usar también aditivos, como los Plex, ¿sí? Que pueden ir antes del cabello o en la decoloración, y eso me da más tiempo para decolorar. No es que el aditivo me acelere la decoloración, no, ni tampoco que llegue a fondos altos. Los Claro, porque aditivos, también le baja un poco el volumen a la decoloración, ¿no? no, Eso le los baja un Plex, poco el fuerza. no. Lo que le baja puede ser los aceites. Viste que a veces le ponen aceite de coco o crema ácida, como ¿Le podés suplemento poner, ¿Le podés poner aceite de coco a una decoloración? al cabello o a la deco le ponen. Como Claro. para, sí, como para hacerle el aguante vendría a ser al cabello. Como diciendo, te voy a decolorar, pero te estoy poniendo un poquito de nutrición. En sí, no tiene mucho sentido, pero bueno,
funciona. A mi Lo mismo el lógica, Plex. a mi lógica, lo que yo siempre pensé es que si vos le estás agregando un aceite a una decoloración, lo que vas a hacer es que levante más temperatura y arruine más el cabello. ¿Estoy equivocada con eso? No, porque no tiene que ver el oxidante con el aceite, en ese caso. Y tendría que levantar temperatura para que pase eso. O sea, si el Claro, o cabello sea, levantara temperatura, sí, porque ahí hay calor y puede hacer una reacción con el aceite. Pero en claro, realidad uno le agrega una tapita, no es que le agrega mucho. en realidad fue una conclusión a la que yo llegué sola, Sí, sí. Nunca me animé a hacerlo porque mi lógica decía que iba a quemar el pelo. No, se pone como un soporte para amortiguar la acción del decolorante. Los Plex, que están hechos para eso, contienen muchas proteínas, que lo que son, se llaman como replicadores de puentes. Entonces lo que hace es que al estar estas proteínas libres, el cabello cuando se rompen esos puentes, lo que hacen esas proteínas es volverlas a unir. Entonces mantienen esos puentes unidos por más tiempo. Y al estar unidos, vos podés seguir trabajando en la decoloración. Entonces por eso llegás a fondos más altos. No porque el Plex te acelere el proceso o te haga llegar a un 9, ¿sí? Porque a veces se cree que el Plex hace eso. Yo en realidad no te decía por lo del Plex, yo lo decía por el tema del aceite de coco, el aceite de argán, Sí, se me hacía que no eran compatibles. Se utiliza como un soporte de nutrición al cabello. Lo mismo la crema ácida. Yo decía, si bueno, por ejemplo, vos decís, le pones crema ácida, ¿no? Y al decolorante. El decolorante es alcalino y la crema ácida es ácida. Entonces, ¿qué te queda? Como un producto neutro. Sí. Le bajás la alcalinidad a la decoloración. ¿Sí? Entonces Claro. hay que ver si estás también entorpeciendo la acción del decolorante. Así que bueno, esos en realidad se ponen como protectores al cabello para después poder castigarlo, porque en realidad es así. Le pones algo, una nutrición o algo como para que le haga de soporte y después vos poder decolorarlo. Pero en definitiva, puede llegar a entorpecer el trabajo. Entonces, para eso conviene usar un buen decolorante que aclara enseguida, un buen oxidante, haces el trabajo de decoloración y después lo recomponés. Y haces un trabajo normal, o sea, trabajás mejor. Bueno, dos cosas. Primero hablando de buen decolorante. ¿Qué marca que no sea ni tan cara? Porque obvio que ya sabemos cuáles son las mejores y eso. Pero que vos recomendés como media, pero tirando a buena. Que no estropee tanto, si bien es un proceso de que sí o sí afecta el cabello, vos recomendás. Y la segunda, para no olvidarme, vuelvo sobre los alisados. Cuando yo veo mucho que hacen mechas o ponele aclaran el pelo, que usan decolorante obviamente, y después lo alisan. Y yo digo, si es algo que no se hace, porque todas sabemos que no se hace, y digo yo, ¿cómo es el tema? Si yo sé que no se hace y yo no lo quiero hacer, yo muchas veces digo no, porque junto no. Igual que teñirse antes, ponerle, me pasó la otra vez que una chica se hizo 2 días antes un negro y quería que le alice, le dije, mirá que se te va a aclarar. Y la alicé y se le hizo castaño. Pero yo la advertí, le dije, yo te dije que no te tiñas antes, le digo, porque te lo va a aclarar, le digo. Y bueno, pero con el decolorante yo tengo más miedo, pero sin embargo yo veo que muchas se hacen mechas o se hacen rubios claritos y se alisan en el momento. Y digo, ¿cómo no se le corta? Porque es, como vos decís, todos te recomiendan que no porque es incompatible. Exacto.
Bueno, en cuanto al decolorante, yo uso ¿Cuál? Silkei. ¿Cuál? Tengo las dos marcas. Uso Silkei, la Chenvi Bell, creo que es el verde, el mentolado, que no es dentro de todo muy caro, ni tampoco barato, está ahí. Claro, ya sé. Y Pero que rinde es bueno. muchísimo, sí, rinde muchísimo, le podés ir agregando oxidante para activarlo. Sí. Con una cucharada ya se te hace una pasta, o sea que lo que es 1 más 1 en Silkei tenés que usar casi 1 más 2, porque es bastante concentrado. Concentrado. A mí me gusta ese, después he probado un montón, pero como para tratar cabellos muy sensibilizados o que quiero hacer un trabajo que me quede bien, uso ese. Si es un trabajo, un cabello que no está tan sensibilizado, que es un cabello fuerte, que tiene tinturas, puedo usar otro que aclaro perfecto. El secreto Sí. ahí, si bien la calidad es importante, es la formulación y el Sí. tipo de cabello. Vos si sabés trabajar, podés trabajar con uno barato y vas a llegar igual, porque vas a formular bien. Después con lo otro, con lo de los alisados, no es compatible, como vos dijiste, pero lo que haga la mayoría no significa que esté bien, ¿sí? A veces uno, o muchos, se trabajan porque se genera caja. Entonces vienen y me Claro, sí, dicen, yo ya mirá, me sé. quiero hacer color y alisado, listo, te lo hago. ¿Por qué? Porque yo necesito hacer caja. Entonces lo voy a hacer. Pero tenemos dos, sí hacelo, no hacelo. O lo que debo hacer y lo que hago, o lo que hacen. Entonces ahí pues, es ética y es cuestión Claro. de cada estilista decidir hacer caja o cuidar el cabello. Claro, o sea, corres el riesgo de que quede todo un trabajo estropeado, como Sí, queda, ponerle que quede las veces que queda bien, pero la mayoría a la larga debe ser que es el costo, ¿no? Del sí, cabello, porque el ponerle, formol es acumulativo. claro, Entonces, más sobre todo que si se hacen botox, queratina, que tienen un porcentaje mínimo de formol, pero tienen, dura 6 meses. Entonces, si la clienta hoy se hizo un alisado, ponele que le dure 4 meses, va a volver en 4 meses a hacerse de nuevo. Entonces ya tiene una película, tiene una segunda película, una es tercera acumulativo. Sí, película. sí, Eso se va me acumulando. pasó. Lo que hace es Que las endurecer el puntas cabello. quedan, en las puntas va quedando como otro tono en la decoloración que uno, por más que no toque las raíces primero, quedan como 3 tonos, porque, Y sí, y ahí vos trabajás como si fuera también en capas con los oxidantes. sí, en ese caso conviene hacer, o en todos los casos conviene hacer una mecha de prueba, entonces ahí vos vas a obtener cómo está el cabello por debajo, y seguramente la franja oscura te va a quedar en las puntas. En Entonces las lo ideal puntas. sería comenzar por las puntas, la deco, y después de ahí ir subiendo, ¿sí? Como Sí, para nivelar los para colores que te van nivelar quedando. lo más posible. Sí. Exacto. Yo en mi caso lo más posible, porque le tengo pánico al la No, decoloración. no hay que tenerle miedo, hay que conocer No, cómo funciona. por eso es lo que quiero yo, romper eso, porque eso es lo que a mí no me impide avanzar. Yo antes cuando sabía menos era más atrevida. Bueno, Y ahí cuando está. supe más, me empecé a tratar, ¿viste? Cuando uno no conoce y te dicen, hace esto, vos lo haces porque vos no conocés. Claro. Y confiás, y después obviamente te equivocás, o a veces sale bien, a veces no. Pero cuando uno ya es consciente, uno abrió la puerta, es muy difícil volver a cerrarla. Entonces, Sí, ya te digo empezó. que me pasa. Ahora con la conciencia mía pierdo porque me abatato. Y también otra cosa, tiene que ver el alisado que se use, porque ahora hay diferentes alisados. Mm, Entonces, hay alisados, por ejemplo, que se hacen después de la coloración y hay otros que se hacen antes. Si te barre el color, generalmente no es un alisado a base de formol, sino son alisados a base de ácidos, ¿sí? Que son un poco, que trabajan al nivel de los puentes. Entonces, al cambiarle la estructura al cabello, también trabaja muy cerca el corte, la melanina está muy cerca de los puentes, entonces, ¿qué pasa? Me la oxida un poco.
y me baja un poco el tono. Ahora, si yo uso los otros, los de formol no, porque esos sí no actúan en nivel puente, sino más bien a nivel externo. Entonces, esos no modifican el color. Eso Pero también es importante. ese ya más fuerte. Claro. Igual la idea es dejar de usar ese tipo de alisados. Primero porque es perjudicial. Segundo, porque me arruina los trabajos. Esto hay que decírselo a la clienta, porque la clienta se ve con el alisado el pelo brilloso y perfecto. Y ustedes tienen que decirle que debajo de ese cabello brilloso y perfecto no entra nada. Vos sabés que yo la aclaro siempre que no es que le nutre el pelo, le digo, Es es un estético maquillaje. como si te hicieras un lifting, le digo, pero abajo el pelo queda débil y a la larga se te va, si vos no lo tratás con nutriciones, y le digo, preparándolo antes para nutrirlo, porque si no, no va a entrar ni la nutrición, le digo. Exactamente. Le digo, vos te lo tenés que nutrir, porque vos te lo ves lindo y te dejás estar. Cuando pasa el tiempo vos te lo vas a ver seco, pajoso, y a la larga se te va a cortar solo. Igual que están las que se hacen el alisado y se siguen planchando después. Sí, y yo diría que es menos perjudicial la plancha que el alisado. Claro, pero yo le digo, la idea si te alisás es no pasarte tanto la plancha, con el secador y ya, y así muy por arriba, no tocando el pelo, le digo. Ahí está la postura que cada una quiera tener y también informar. Siempre uno tiene que informar al cliente. Yo estoy de acuerdo 100% con eso. Los procesos que uno va a realizar y lo que le va a pasar al cabello. Antes esto no pasaba en la peluquería. El peluquero generalmente no contaba ni los secretos, no le decía ni la tintura al cliente, y a los colegas menos. No les decía nada, era todo top secret, nadie sabía nada de lo que hacía. Entonces por eso también había muchos errores. Porque se pensaba que el otro por ahí te sacaba info y después no volvía, pero a la larga después vuelve, porque no es lo mismo cuando te lo haces vos que cuando te lo hace. Sí, pero ahora uno tiene muchísima información y uno como estilista le tiene que decir al cliente lo que le está haciendo. Es como el médico, cuando vos vas al médico, el médico te dice. A ver, hay médicos que no te dicen nada, si vos no le preguntás no te dicen nada. Y hay otros que te dicen, porque en definitiva es el cabello del cliente. ¿Sí? Cada que tener responsabilidad, yo digo. Y a vos te posiciona de alguna manera como experto, ¿sí? Porque si el cliente después repite lo que vos le dijiste, está repitiendo algo correcto, y no algo que le dijo la vecina, ¿sí? Porque hoy hay muchas fórmulas que van a YouTube, hay muchísima información, pero que haya muchísima no significa que todas sean correctas. Que sea la correcta. Exacto. Claro, mirá, que sean las correctas. Yo aclaro siempre y les digo, no es que yo te digo para que me digas, vení, haceme una nutrición. Le digo, hay muchas nutriciones que se hacen ahora, es más, hay tendencia, le digo, a hacerse nutriciones naturales con productos que uno tiene de ponerle pastas, con aceite. Le digo que te lo podés hacer vos, no es que yo te lo digo porque quiero porque a veces se piensan que uno le dice para que para vender. Para vender y hacer una nutrición cosmética. Claro, sí, pero uno diciendo y aconsejando ya solo está vendiendo, porque no es diferente que yo te diga, no, llévate este producto porque te va a hacer re bien. No, o la clienta sola te dice, ¿qué puedo usar? Y vos le decís, no, llévate el mío. No, vos diciéndola, asesorándola, ella sola te va a preguntar, ¿vos qué me recomendás? Entonces, y aparte se dan cuenta que vos le estás hablando para bien y no, aunque hay muchas que no le importa y siguen ahí. El objetivo es ese, es que vos le cuides el cabello. Claro, a eso me refiero yo. Y cuidarle la salud del cabello. Entonces no puedo hacer un trabajo que va a ser a corto tiempo, lo lindo, arruinarle el pelo. ¿Sí? Porque después, ¿sabes qué pasa? Va a volver. La que queda mal es la profesional. Y sí, siempre la culpa la vamos a tener nosotros. Eso ya desde el vamos. Yo en lo personal, le hago lo que ella me pide, la culpa la tuve yo. Y yo le dije, pero vos me lo pediste, pero
yo soy el profesional, entonces yo tengo que decidir de hacer el trabajo o no y aclarárselo. O no, tal cual. Yo Igual voy a tener la eso culpa. lo tomé desde de la base, de cuando empecé. A mí me han venido con cabellos muy maltratados a querer hacerse un alisado, por ejemplo. Sí, no, mejor nutrir, nutrición siempre. No, exactamente. Es lo que yo les explico. Este cabello necesita nutrición, yo no te puedo poner a hacer un alisado. No, pero porque mi hermana, porque fulanita me lo hace. Bueno, yo no lo hago. Anda con fulanita o anda con tu hermana. Si no, Porque es mejor después perder un trabajo y no que después esa cabeza y no ande la por la reputación. vida mostrando lo que yo hice, ¿no? Claro, porque perdés la reputación, porque después no solo perdés ese cliente, sino que después perdés la mala reseña que va dejando ese cliente. Y una cosa. Esta chica, en este caso que les digo, de que yo les dije, este trabajo no te lo hago, y ella, no, que yo lo quiero, bueno, yo no te lo hago, para mí no es ético hacértelo. Vos necesitas nutrición, necesitas esto, necesitas aquello. Le hice todo un diagnóstico, me dijo, bueno, listo, después te digo, se fue, se hizo lo que ya se quería hacer en otra peluquería, Es que se lo va a y hacer. después volvió a los 2 meses a que yo le solucionara el problema. Que obviamente la única forma de solucionarlo fue corte, porque no había forma de solucionar, porque le agarras el pelo así seco y se quebraba y se iba cayendo. Se termina cayendo. Y una cosita para ir cerrando. Si vos hiciste bien tu trabajo, esa persona te va a recomendar a 3. Esto es un estudio que hubo hecho. Si vos hiciste mal tu trabajo, esa persona lo va a decir a 10. Sí, Es ley. Entonces, fíjate cómo se disemina más lo malo, ¿no? Que lo bueno. Que lo bueno. Y a mí me da una satisfacción cuando me vuelven a llamar. Vos no Y sabés, es una recompensa. Claro, porque tengo mis chicas que son mis fieles. Le digo, mira que yo a veces por un problema personal de salud, a veces digo, no voy, porque, bueno, tengo ansiedad, ¿viste? Y no voy. Y me aguantan a que vaya yo. Y yo le digo, qué paciencia que me tienen. Bueno, pero eso significa que uno hace las cosas bien. Por eso, esto yo lo digo cuando hacemos lo del curso de instructor. Uno tiene que fijarse un objetivo, ¿sí? Claro. Y serle fiel a esos objetivos. Hacer bien las cosas. Exacto. Bien. Porque bueno, si no me voy a sentir mal yo y también no voy a obtener los resultados que quiero. Tal cual. ¿Sí? Y si pasa eso, si llega a pasar eso de que yo no me siento bien con lo que estoy haciendo o no estoy conforme, bueno, rever qué es lo que tengo que cambiar, porque si no lo cambio, lo voy a seguir reproduciendo. ¿Sí? Sí. Bueno, chicas, tengo una consulta, perdón. ¿Sí? Perdón. Buen día, chicas. Buenas. Buen día. Quería consultar, ¿viste cuando hacemos retoque de raíz, que ya no es un retoque de raíz, es un crecimiento, que ya pasa desde 1 o 1,5 centímetros? Lo hacemos a mano alzada, ¿sí? Como explicabas antes, que no tocábamos ni el crecimiento ni la unión de la decoloración. Empezamos por los laterales, o sea, por las partes frías, ¿sí? Por los costados y por la nuca. ¿Es necesario ir abriendo como para que se oxigene o no tiene nada que ver eso? Sí, siempre tenés que oxigenar, más si vas a estar cerca del crecimiento. Bien. Cuando es crecimiento, el calor llega hasta los 2 centímetros, 3 centímetros. Más de eso ya pasa a ser medios. Sí. Para que tengas en cuenta cómo empezar a hacer una deco. Si tiene más de 4, por ejemplo, no sé, 4 centímetros, y bueno, voy a tener que empezar de la mitad de esos 4 y después ir al crecimiento. Porque el crecimiento sería hasta 3 centímetros, que es donde me llega el calor, ¿no? Del cuero cabelludo. Ya más de ahí no llega. O sea, ya ahí ya actúa el ambiente. Entonces tengo que ir abriendo. Entonces sí tengo que ir abriendo a medida que voy poniendo el decolorante, es necesario que vaya abriendo lo que
fui poniendo en las partes que fui colocando primero la decoloración. Sí, sobre todo en la parte de atrás, que cuando el cabello se va apilando, es como que se va aplastando, y ahí es donde se genera calor. Entonces, si vos lo vas aireando, vieron que a veces se ven las decos que están todos los pelos así parados. Sí. Pero está a propósito, es para que se oxigene, ¿sí? Porque si no se oxigena, se concentra esa combustión, se hace ese calor, y ahí es donde se acelera el proceso y se me va a mí de las manos. O sea, el proceso va a continuar, pero a mí se me va de las manos y yo no lo voy a poder controlar. Entonces, por eso es recomendable que se oxigene. Lo pueden hacer con la punta del pincel, ir pasándolo como para que entre oxígeno. Sí. Y Esa era una actúe duda. tranquilo. No sabía si había diferencia o no al oxigenarlo, pero en una ocasión te vi haciendo un video, no te pregunté porque estaba grabado, pero me fijé el detalle ese que vos pusiste y después fuiste abriendo. Y digo, Sí, ¿tendrá y algo que ver? en la tintura también. Siempre no hay que, vieron que hay veces que muchos lo peinan y le ponen un broche o le ponen un gorro. Eso acelera el proceso, ¿sí? No hace falta. El producto ya tiene el oxígeno justo para trabajar. Yo haciendo eso puedo manchar inclusive, o puedo correr el decolorante, o por posición de las mechas se juntan y se aceleran. Bien, el proceso. Gracias, Bueno, Silvia. no, de nada. Bueno, chicas, hasta acá lo de deco. Mañana vamos ya con el último día, que es día 3, neutralización. Así queda todo el paquete completito. Esperen que dejo de compartir. Perfecto. ¿Se puede acá? Sí. Ya empezó. Esta es la previa. Y en la próxima hacemos neutralización, ¿sí? Y mañana les voy a presentar el programa, creo que les dije, de colorista para el año que viene, ¿sí? No va a ser un programa largo, va a ser corto, donde me voy a concentrar más que nada en los temas, ¿sí? Está buenísimo. Mañana se les voy a presentar, les voy a dejar con la intriga. ¿No vas Bueno. a hacer presenciales, Irma? No sé todavía. El año Yo que quiero viene. viajar, así que si me invitan, capaz que sí. Ah. Bueno, Te chicas, invitamos a Mar del Plata. me encantaría.